Bienvenido a la Academia de Vida. Tenemos nuestro primer podcast y hoy tenemos un invitado especial, un amigo sumamente cercano, también fue mi maestro y todavía sigue enseñándome cosas, es Aníbal Peralta. ¿Qué tal, hermano? Brian, ¿cómo estás? Bien. Aquí en la cuesta Hace frío aquí hace frío, bastante, y estamos entre la naturaleza. sí. Frito, importante ahora en diciembre. 26 de diciembre, jueves 26 de diciembre, viernes, ¿verdad? Yo no sabía que iba a hacer tanto frío para acá. No sabía, pero esa es la realidad. Bueno, Brian, estoy aquí contigo, conversando aquí en la cuesta. Aníbal y yo normalmente siempre tenemos temas profundos y Tú no dialogamos, hablas de nada bajito ya, todo todo es profundo, profundo. y dialogamos, Nada bajito, pero hermano. no grabamos nuestras conversaciones. Y hoy decidimos hacer nuestro primer podcast grabando lo que conversamos. Y una de las conversaciones que tenemos hoy, que es el método que utilizamos en la Academia de Vida, enseñando a través de la plática, de un diálogo, de una conversación, es sobre la pobreza. ¿Es sistemática o O es mental? mental. Bueno, la pobreza es un tema muy importante. Bueno, todos los candidatos dicen que van a acabar con la pobreza. Todos, Leonel Fernández, Luis Abinader, dijo que va a acabar con eso. Danilo Medina, bueno, todos dicen que van a acabar con la pobreza, pero al fin acaban con los pobres, o cómo es el asunto. ¿Acaban con la pobreza o con los pobres? No sé. Sí. Pero el tema que nos ocupa, Brian, entonces es que la pregunta es si la pobreza es mental o es estructural, ¿verdad? Sí, Sistémica. sistemática. ¿Por qué? Porque normalmente existe un movimiento que dice que la pobreza es mental, en el sentido de que cada quien es responsable de sus actos, en que si tú eres perezoso, si tú no emprendes, si tú no trabajas duro, si tú no te preparas, si tú no te educas, entonces tú generas una pobreza y un estado donde tú vives de esa forma, donde tú continúas generando también hijos en una condición miserable económicamente, de acuerdo a que tú no trabajas, a que tú no generas. Sí, lo que hay que ver, Brian, es si un hombre, hay un hombre que tiene 45 años de edad, tiene 3 hijos, uno de 20, uno de 22, uno de 15, 3 hijos. Ese hombre trabaja desde que tiene como 15 años. Trabajaba en un taller, no trabajaba de manera formal, pero ya cuando te entra a los 18 o 20 años, comienza a trabajar de manera formal en una fábrica, en una empresa de servicio. Entonces ese hombre tiene unos 25 años trabajando ahí y sigue siendo pobre. Si tiene una casa, está en mal estado o posiblemente no tenga casa ni en mal estado ni en buen estado. Pero ese hombre tiene 25 años trabajando 8, 10, 12 horas. Sí, es decir, que el Entonces tipo es trabajador. la pobreza de él es mental, Brian. Podría decirse que es mental, ese tipo trabaja. Bueno, el tipo trabajador, no podemos decir que tiene algo de perezoso, porque absolutamente no tiene nada, trabaja mucho. O sea, él se ha esforzado, ¿verdad? Sí, pero fíjate lo que dice este movimiento de coach, y hay muchos escritores, incluso, como Napoleón Hill, Brian Tracy, muchas veces dicen que la pobreza viene de patrones mentales. Y dice muchas veces que el dinero no se genera trabajando duro, sino que deben pensar en ideas. Sí. Y existen frases como: tú no eres pobre por falta de dinero, eres pobre por falta de ideas. Entonces este hombre que está trabajando duro, que trabaja duro, que de perezoso no tiene nada, la parte de ese movimiento de emprendedores y de autosuperación, le diría a él que él es pobre de ideas y que la consecuencia de su pobreza es que él no está generando ideas.
y eso es lo que lo mantiene pobre, aunque él sea trabajador. Pero que este señor, que es relativamente joven, también era bueno en matemáticas en la escuela y era bueno en lengua, eh, muy inteligente, fácilmente se lee un libro. Por O sea, ejemplo, él no es un lector. lector, pero fácilmente se lee un libro, te lo Que interpreta. de hecho podemos decir que está lleno de ideas y que podemos decir que ha emprendido negocios y que Sí, y podemos decir también, porque le pasa a muchas personas, que muchas personas trabajan duro, tienen ideas, emprenden los negocios y el sistema no le permite capitalizarse. Por falta de capital no pueden avanzar. sí, porque el sistema está hecho para que, para que se viva de manera individual. Ese discurso individualista, tú puedes, tú lo haces. O sea, nunca te va a decir el sistema, ustedes pueden, formen un sindicato en la fábrica para que la riqueza lleguen a la mayoría. No, no, te dice, tú puedes, emprende. Y entonces hasta dividen a los trabajadores en una fábrica, lo dividen en dos grupos, los que se esfuerzan y los que son vagos. Pero los que son vagos trabajan igualmente que los que ellos dicen que se esfuerzan. Porque no es Correcto. que se esfuerzan, es que los que dirigen el sistema usan ese lenguaje Ujú. para dividir a los trabajadores, para que esos trabajadores no se organicen y Y reclamen sus sean derechos enemigos el uno al otro. y sean enemigos el uno al otro. No, porque tú eres un jaragán, con J, ¿verdad? Tú eres un jaragán. Entonces, no, porque ese tipo no le gusta trabajar y entonces hay uno que se convierte en lambebotas, Ujú. que va y habla con el jefe y le dice que fulano es Aragán. ¿Me entiendes? Alguien dijo que los esclavos de aquellos tiempos, cuando estaban en una hacienda y había un capataz, ellos se apoyaban el uno al otro. Los esclavos antiguos se apoyaban el uno al otro. Pero ahora, en la esclavitud moderna, es aún peor porque los empleados compiten el uno al otro en Uh vez de -huh. apoyarse. Entonces esto crea un sistema donde en vez de los pobres ayudarse, ellos mismos ayudan a hundirse y ayudan a que no progrese. Es decir, que tu jefe no está interesado en que tú tengas un ascenso. Tu compañero de trabajo no quiere que tú vayas adelante más que él. No, porque el sistema genera esa división. Por ejemplo, la campaña de Donald Trump, ¿de qué se trataba? Bueno, cuando yo sea presidente, si yo llego a la presidencia, yo voy a correr, como dicen los mexicanos, voy a correr a todos los latinos que le están robando el empleo a los estadounidenses, que son ladrones, que son delincuentes. Yo los voy a correr a todos. Aquí no vamos a tener ya gente ilegales. Entonces, muchos trabajadores que entendían Uh que ellos -huh. estaban haciendo, su trabajo le estaba siendo usurpado por los mexicanos, por los salvadoreños, los guatemaltecos, bueno, América Central en sí. Dijeron, wow, pero es verdad lo que dice Donald, hay que votarlo. Yo voy a votar a Donald Trump porque yo voy a tener trabajo seguro. Ahora, hay que ver qué está pasando ahora en Estados Unidos con el trabajo después que gana Donald Trump. Si Y eso fue una realidad. Y eso me hace a mí llegar al tema sobre la ilegalidad. Una vez se decía que en realidad no existe tal cosa como nosotros está ilegal en el país, pero vamos a hablar de eso en un momento. Vamos a ponerle de nombre Perseverando al hombre trabajador. Perseverando tiene 10, 20 años trabajando en una empresa, ha tenido ideas de negocio y ha decidido capitalizarse, pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo también estoy de acuerdo de que la pobreza es sistemática? Porque si la juventud o perseverando, supongamos que es un hombre joven, va a buscar un préstamo o sus hijos van a buscar un préstamo para estudio, el banco se lo da. Si la gente va a buscar un préstamo para una casa, el banco ahí también se lo da. Pero en el momento de que tú decides hacer un préstamo para tú emprender y superarte y avanzar, entonces el banco te va a pedir historial.
lo que el pobre no tiene. Exactamente. O sea, a ningún pobre le van a dar un préstamo de 1 millón de pesos. A ningún pobre le dan un préstamo de un millón No de porque pesos. no tiene, como tú decías, Brian, historial crediticio. Alguien me decía que en el Banco Agrícola había un dinero para supuestamente prestárselos a los agricultores. Pero ¿a quiénes le dieron el dinero? A los dirigentes políticos. Esos se llevaron el dinero que había en el Banco Agrícola, en el Banco de la Producción de Alimentos de la República Dominicana, de la, de la producción agropecuaria. Entonces, imagínate, cuando un agricultor que tiene 30, 40 tareas de tierra, hablando del lenguaje dominicano, va a buscar un préstamo para sembrar su pequeña finca de plátano, guineo, berenjena, maíz, qué sé yo, cualquier producto de esos, yuca, y le ponen tantas trabas, entonces ya ese hombre no va, esa familia no va a producir. ¿Okay? Bueno, ¿por qué no va a producir? Bueno, porque no tiene dinero para producir. Entonces imagínate que venga un motivador de esto con un discurso de crecimiento personal y le dice a este individuo, a esta familia que no tiene ideas, que no tiene inteligencia, bueno, pero que a esa persona le negaron el préstamo. Uh-huh. Él tiene ideas, pero le negaron el préstamo. O sea, es una persona que las oportunidades se le han Le negado, van a pedir lo que él no tiene, le lo van que a él no pedir tiene. historial de crédito, le van a pedir si ha hecho préstamo, si quiere un préstamo de 1 millón, debe tener un historial de crédito al menos de que antes tú tomaste 600,000 pesos prestado y lo Claro. pagaste. Pero imagínate, Brian, la gente que tiene, la gente que quiere estudiar, muchacho de 17, 18, 19 años quiere hacer una carrera universitaria. Entonces, ¿la educación es gratuita o hay que pagarla? La educación hay que pagarla. La En la educación hay mayoría que de los pagarla, países, claro, la educación hay que pagarla. la mayoría de estos países que siguen el sistema no tienen educación gratuita. Y los países que dicen que tienen educación gratis, en realidad mienten y no dan un servicio de calidad. Como por ejemplo República Dominicana, tenemos la UAS. La UAS dice y presume tener un servicio de educación gratuita a los dominicanos, pero muchos dominicanos tienen que estudiar en universidades privadas porque ellos no le dan la materia que en realidad deben tomar en los horarios correctos. Correcto. Tienen que irse a universidades como UTESA. También en Brasil, por ejemplo, me comentaba una brasileña que la universidad es gratis allá, entre comillas, pero es gratis solo para los ricos. ¿Por qué? Porque cuando hacen, por ejemplo, el reclutamiento para ver quiénes califican para la universidad, entonces van a calificar a aquellos que tienen relaciones, porque son demasiada gente Claro. que califican y solo califican y son aprobados los que tienen esa relación. Entonces aquí vemos otra vez un sistema de universidad gratis fallida, donde el pobre tiene que correr a una universidad privada porque la gratis son para aquellos que tienen relaciones. ¿No? ¿Y quiénes pasan el examen con más altas calificaciones? La gente de clase media alta, la gente de arriba. ¿Por qué pasan con mejores calificaciones? Porque ellos estudiaron desde niños en colegios donde no había problemas. Ellos estudiaron en colegios donde había 20 niños en cada salón de clases. Uh-huh. Los pobres estudiamos en salones donde hay 40, 50 y así por el estilo. O sea, donde hay un maestro a veces que no le han pagado el salario y trabaja sin el ánimo que debe tener un buen maestro para compartir, impartir sus clases. Pero también que hace falta, que no tiene pizarra en la escuela, que la escuela está sin pintar, que la escuela se le está yendo un pedazo. Entonces, todo eso, que el niño va descalzo a veces, que va mal vestido, o sea, todo eso tiene que ver con el rendimiento académico, con el rendimiento intelectual de un niño. Todo eso afecta de manera negativa, que no es lo mismo. Como decía,
eh, que un muchacho de clase media alta. Y clase media, vamos a decir, o clase alta, no es lo mismo. Ahora bien, ¿por qué los sistemas se enfocan en que el pobre se mantenga pobre? O sea, ¿cuál es la necesidad de que el pobre sea pobre? Aquí, Karl Marx, uno de los pensadores de esta corriente y esta filosofía, él dice que el sistema capitalista necesita a los pobres para alimentarse a sí mismo. El sistema capitalista sin los pobres se deteriora. Por ejemplo, cuando Abraham Lincoln trató de aplicar la emancipación en Estados Unidos para la libertad de los afroamericanos, o los negros, ellos en el sur no querían que sean libres los esclavos y ellos tuvieron que matarse uno con otro por la libertad, porque ellos obligatoriamente en el sur, ellos querían los esclavos. ¿Por qué querían mantener los esclavos? En este caso la pobreza, porque esos esclavos trabajaban en la fábrica de algodones. Si esos esclavos se hacían hombres libres y dejaban de trabajar en las fábricas, se iba a caer un sistema impuesto, imperialista, explotador, un sistema del cual abusaba de los derechos humanos y ellos tenían una fortuna amasada bajo los lomos y el sudor de gente noble. Bueno, a los estadounidenses, bueno, vamos a decir a los que dirigen el sistema político, a los políticos estadounidenses, tú no le puedes hablar, por ejemplo, de Simón Bolívar. A ellos les hace daño que cualquier presidente latinoamericano hable de Simón Bolívar. ¿Por qué la se dan? Bueno, porque Simón Bolívar aspiraba a una emancipación. Pero en República Dominicana tú no le puedes hablar a ninguno de estos políticos tradicionales de Francisco Alberto Camaño Deñó. Tú no le puedes hablar, por ejemplo, de Manolo Tavares Justo, porque estos líderes eran contra sistema. Rebelde. Eran rebeldes. Ellos pensaban en el crecimiento del que estaba abajo. O sea, no apoyaban el sistema del que esté arriba siga creciendo y el que esté abajo siga bajando. Háblame un poco de Francisco Camaño, por ejemplo. Yo lo he escuchado mucho, pero Bueno, no sé su historia. Francisco Alberto Camaño fue el que lideró la revolución de abril de 1965, cuando el pueblo salió a la calle reclamando la constitucionalidad. Tú sabes que en el 1963, cuando el profesor Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano tomaron el gobierno, 27 de febrero precisamente, inmediatamente comenzó una revolución democrática a ponerse en ejecución en la República Dominicana. Se le daba la tierra, se le estaba dando la tierra al campesino. El paraíso. El paraíso se estaba implementando una educación diferente. Incluso en la Constitución de la República del 1963 hay un texto que dice: se erradicará el analfabetismo de la República Dominicana. Cuando yo leí eso, a mí se me pararon los pelos. Entonces, el 25 de septiembre, ya cumpliendo 7 meses, en el 63, a Juan Bosch le da un golpe de Estado. ¿Quién le da el golpe de Estado? La oligarquía dominicana. Ahí está. Bueno, los mismos que están ahora. Los 28. Los mismos 28 que están ahora, que son los dueños de todos los recursos del país, para que no permiten que los niños estudien bien, que no permiten que los jóvenes emprendan, y por eso hay tanta delincuencia, que no permiten que los hombres de mi edad tengan una casa bonita. Fueron los mismos que le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch en 1963, ayudado por los Estados Unidos. En el 65, entonces, Brian, el pueblo sale a la calle y comienza a reclamar que vuelva a la Constitución. Un paréntesis, porque a mí me están viendo gente joven en la Academia de Vida y me gusta a veces detenerme para darle esos detalles. Aníbal, cuando habla de los 28, habla del Comité de Competitividad. Consejo Nacional de Competitividad. El Consejo Nacional de Competitividad. Esto es un grupo de empresarios, que son una oligarquía dominicana, donde el 80 o el 90% de los recursos económicos son dirigidos a ellos, y ellos son los que amasan la fortuna de este país, impidiendo que los pobres crezcan. Sí, todas las construcciones que se hacen aquí las hace Manuel Estrella.
O sea, ningún empresario joven de la construcción se le da una obra estatal para que la haga y pueda ganarse 500 millones o 1.000 millones de pesos. Y así es más empresario. Bueno, les decía que en el 1965, en abril, entonces el pueblo sale a la calle reclamando que vuelva la constitución, que vuelva el profesor Juan Bosch después de ser derrocado por un golpe de Estado, apoyado por Estados Unidos y la oligarquía, la Iglesia Católica también. Okay. El pueblo sale a la calle entonces, reclamando que vuelva la constitución y entonces viene Camaño y lidera ese movimiento, reclamando a Juan Bosch, reclamando a Juan Bosch. Pero ya a final de abril, creo que el 28 de abril, Estados Unidos envió 42.000 marines. Noten que el pueblo estaba ganando la guerra. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, porque yo nací ese año, el 12 de mayo del 65, nació esta persona que ustedes ven aquí. Entonces, mandaron 42.000 marines, nosotros éramos como 4 millones de habitantes y ellos mandaron todos esos marines y nos derrotaron. Y todo lo que nosotros vemos hoy en la República Dominicana, todo este estado de corrupción, todas estas cosas, este estado de cosas, el problema de Senasa, bueno, todo eso entonces lo estamos viviendo y yo me atrevo a decir aquí en este espacio, fruto de todo ese estado de cosas que nos implementaron. Es decir, que por algún momento en República Dominicana se trató de erradicar la pobreza. Sin embargo, cuando este movimiento con Juan Bosch estaba tratando de erradicar la pobreza, nosotros recibimos un golpe de Estado. Y cuando Francisco Camaño estaba liderando el movimiento para volver a restaurar el movimiento a favor de los pobres, tuvimos una intervención norteamericana. Entonces, aquí vuelvo al tema que le dije ahorita. Esta parte de la ilegalidad en realidad no existe cuando decimos que un ser humano cuando llega a otro país está ilegal. ¿Por qué? Llegaron ellos con papeles migratorios correctos para venir y quedarse en nuestro país, los gringos, cuando vinieron a hacer esa intervención. No, se pusieron de acuerdo en la Organización de Estados Americanos, OEA, y muchos países votaron a favor, muchos países votaron a favor de esa intervención. Simplemente los gringos vinieron aquí con armas, con toda su autoridad y ellos impusieron quedarse. Cuando Colón llegó a nuestro país, por primera vez, Colón tenía pasaporte y tenía algún papel migratorio. Absolutamente no tenía nada. Colón simplemente llegó. Se dice que cuando Cristóbal Colón llegó a nuestro país, tenía algunos documentos firmados por España que le autorizaban que le dieran apoyo y le autorizaban, pero eso no era absolutamente nada, porque ya aquí estábamos nosotros, ya aquí nosotros los indígenas gobernaban nuestra tierra y ellos llegaron acá, se impusieron y luego a través del tiempo se creó la historia del pasaporte y los documentos migratorios para controlar y separar a los ricos de los pobres. Sí, porque el control migratorio precisamente tiene que ver con la pobreza. No existe división entre los países ricos y no existe tanto proceso y tanta burocracia en el momento de ellos visitarse el uno al otro. Entre Canadá y Estados Unidos, entre Europa y el Reino Unido. No existe. Somos nosotros. No existe. Aquí el problema es cuando ellos tienen que recibir personas que están en Venezuela, personas que están en Cuba, personas que están en Haití, personas que viven en Países Bajos. Y personas pobreza que ha sido creada por ellos mismos. La gente nosotros tenemos que emigrar a Estados Unidos, a Europa, especialmente a España, emigran muchos dominicanos, porque la pobreza que nosotros tenemos ha sido creada por ellos. Fue creada históricamente lo hemos dicho. La pobreza fue creada por ellos y ellos tienen la hipocresía de cuando nosotros visitamos España, decir que nosotros allá estamos ilegal, pero cuando ellos llegaron al país de nosotros, llegaron ilegal, nos explotaron y hicieron de todo, y cuando nosotros estamos allá, entonces siguen diciendo que nosotros sí estamos ilegal. Y ningún ser humano es ilegal. Y cuando llegaron los británicos a Estados Unidos, que decidieron volverse estadounidenses y formalizaron el país,
ellos hicieron que todos los indígenas se movieran a otra parte y lo movieron a México, todo. O sea, cuando nosotros vemos las historias, nosotros encontramos estructuras como Machu Picchu en Perú y también encontramos estructuras en México que hicieron los indígenas, pero lo que mucha gente no sabe, se nos apagó la cámara, ya la conectamos. Mira lo que decía. Hay estructura construida por los indígenas en Estados Unidos, lo cual están calladas y no se menciona mucho. En el río Mississippi, nosotros tenemos estructura hecha por indígenas, tenemos pirámides, la tienen escondida porque no le interesan que sea turística. Los ingleses llegaron a nuestra tierra, nos hicieron emigrar al sur de América y le fueron quitando más territorio a los indígenas hasta que ahora, cuando un mexicano decide ir a California, a Texas o Estados Unidos, entonces es ilegal. Bueno, más de la mitad del territorio mexicano le fue quitado por Estados Unidos. En resumen, la ilegalidad no existe, no existe ninguna ilegalidad. Esos son burocracia, son leyes sociales que se han inventado para separar a los ricos de los pobres. ¿Por qué los países grandes y prósperos, por qué no se ponen límites entre ellos para visitarse? No, por un problema económico. El asunto es económico. Ellos te llevan la economía de tu país. Por ejemplo, de República Dominicana se han llevado el oro, se han llevado el hierro, todos los recursos. Entonces, cuando se llevan todos esos recursos, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Emigrar. Hay que irse a otro lado. ¿Y por qué la pobreza sigue siendo sistemática? Porque cuando tú comparas lo que gana una persona que trabaja en McDonald's en República Dominicana, en un país de Latinoamérica o incluso en Filipinas, Bangladesh, la India, Pakistán, cuando tú comparas esto con lo que gana en un país europeo o en Inglaterra o en Estados Unidos, es mucha la diferencia. Claro. Es decir, que están haciendo el mismo trabajo, pero lo que ganan es diferente. ¿Por qué? Porque cambiaron las reglas, cambiaron la economía. La economía de un país infunde mucho en el estado económico del ser humano. Tú sabes, Brian, que en la República Dominicana, según la ley laboral, hay que repartir el 10% de las ganancias de la empresa cada año. Habla de eso, sí. Imagínate una empresa que en un año se ganó 5,000 millones de pesos. ¿Tú recuerdas el artículo de la ley laboral? No lo recuerdo. Voy hablando que yo lo voy a ir buscando. Una empresa que se gana 5,000 millones de pesos en el año y que esa empresa tiene 500 trabajadores. Calcule el 10% de 5,000 millones. ¿Cuánto es eso? El 10% de 5,000 millones serían como 5,000. Calculame eso ahí, Brian, en la computadora. Estoy buscando. Bueno, si usted calcula el 10% de esa cantidad, a cada trabajador viene tocándole cada año como 1 millón de pesos. Solamente del 10%. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántos empresarios en la República Dominicana reparten ese dinero? Estamos hablando de un 10% nada más. Bueno, el 10% de 5,000 millones son, sí, 500 millones. 500 millones de pesos. Encontré aquí el fundamento de la ley laboral. El artículo 223 del Código de Trabajo establece que es obligatorio para toda empresa otorgar una participación equivalente al 10% de las utilidades o beneficios netos anuales a todos sus trabajadores con contrato por tiempo indefinido. Punto importante relacionado a este artículo. La participación individual de cada trabajador tiene un límite según su antigüedad, hasta 45 días de salario para quienes tienen menos de 3 años de servicio y hasta 60 días de salario para quienes tienen 3 años o más. El pago debe hacerse entre 90 y 120 días después de cierre del ejercicio económico de la empresa. Pero es una locura. Sí, imagínate, 500 trabajadores que se ganan 500 millones de pesos. ¿Cuántos millones toca cada uno? 1 millón.
Tú te imaginas, tú te ganas 30,000 pesos al mes, pero al año, en diciembre o en enero, en el mes que sea, te dan 1 millón de pesos. ¿Tú te irías de esa empresa? No. No. ¿Dónde están las autoridades que inspeccionan y auditan las empresas para favor de los pobres? Exacto. Entonces, ¿Dónde están? entonces la pobreza, Brian, no es mental. Dame el codo, dame el codo. Los ricos se codean así Se entre ellos, codean así, se mi codean y no hermano. están O sea, interesados en que el pobre no, crezca. no, que la pobreza es estructural, es una estructura. Cuando un empresario, teniendo la ley laboral ahí, que le dice que debe darle un 10% a los trabajadores, no lo hace, entonces está diciendo, sean más pobres, porque si tú le das 1 millón de pesos a cada uno en el año, con esa ganancia, ¿verdad? Porque no todas las empresas ganan esto, pero imagínense que una empresa se gane 5 millones en el año y que tiene 10 trabajadores. Ujú. Igual habría que un 10% serían 500,000 pesos. Bueno, reparta 500,000 pesos entre 10. Le toca a 50,000 pesos. Sería increíble, Aníbal, lo que Entonces, ganaran los dominicanos si eso se aplicara. ajá, entonces imagínate, la pobreza sigue siendo estructural. ¿Tienen mente pobre esos trabajadores que le ayudaron a ganar 10,000 millones de pesos a un empresario? No, no tienen mente pobre. Ellos son los que producen esa riqueza que le es arrancada, que le es quitada, que le es usurpada por un grupo, por un grupo que no tiene corazón, que no tiene alma, un grupo lleno de codicia, un grupo lleno de avaricia. Ese es el problema de la pobreza. Y es increíble porque incluso ya estando las leyes ahí pautadas, no están interesados en que se aplique. No Claro, les interesa. Los chinos vienen aquí y le pagan lo que sea a los dominicanos. Qué cosa que me molesta eso. claro, Los chinos vienen aquí, abren empresas y abusan y explotan a los propios dominicanos. claro. Entonces, Brian, nosotros debemos concluir esta conversación en que la pobreza no es mental, es estructural. Que nadie te engañe, no te dejes engañar. La pobreza es planificada para que tú seas pobre. Ese salario tan bajito que te pagan es para que tú sobrevivas y sigas trabajando al otro día. Es eso Claro, lo que hay. claro. Voy a hacer el paréntesis de que obviamente si tú te esfuerzas, si tú tratas de crear ideas, si tú tratas de ser la excepción y salir hacia adelante, incluso si tú tratas de irte a otro país donde haya un sistema económico un poco más favorable para la clase baja o la persona de clase media baja, puede hacer que tú avances obviamente y crezcas y pueda que salga de la pobreza y pueda amasar cierta fortuna. Pero aquí lo que estamos diciendo es que el dominador común y el patrón común es que cuando el pobre nace pobre, hay un sistema para mantenerlo pobre. Y sabe con qué yo voy a terminar, Aníbal, en que el conocimiento siempre ha sido administrado para suministrarse directamente a los ricos. Claro, Cuando tú miras los lugares de estudio de la clase alta y la clase baja, son muy diferentes, donde estudian los hijos de los ricos y los hijos de los pobres. claro. Cuando tú miras la capacidad intelectual que tiene, es muy diferente, porque el gobierno no está interesado en que el pobre se intelectualice, el gobierno no está interesado en que el pobre adquiera ideas. Y el consejo que le doy a cada uno de los espectadores que nos escuchan es que sin importar el apellido con el que tú hayas nacido, sin importar el país donde tú hayas nacido, aprende, no pare de aprender. Entra a tu conocimiento lo más posible, lee, ve documentales, aprende idiomas, vuélvete un autodidacta, Organízate. desarrolla habilidades y la riqueza entonces va, quizá económicamente estará ahí, pero no tendrá nada que ver con tu intelecto, no tendrá nada que ver contigo, porque en concerniente a conocimiento, entonces tú serás rico. Y cuando llegue el momento de tú competir en el mercado laboral en cualquier parte del mundo, entonces tú estarás suficientemente preparado para no entrar en el grupo de la competencia, sino para tú marcar la Y diferencia colaborar. y colaborar.
y que se te pague digno, que tú le digas a las empresas cuánto hay que pagarte, que tú tengas tenga tu estatus. Cuando tú estás bien preparado, entonces tú pones reglas. Cuando tú haces lo que no todo el mundo hace. Porque aquí estamos hablando de ese pobre que en realidad no está bien preparado, que no pudo terminar un Es que bachiller, no le permiten o prepararse, Brian. incluso que terminaron los estudios y no Y, están preparados. y le prohíben pertenecer a un sindicato. Usted va a la mayoría de las zonas, de las fábricas de zona franca de Santiago, por ejemplo, y ahí se prohíbe Sí, formar a sindicatos. ustedes les cuesta mucho prepararse porque cuando van al trabajo solo les queda un tiempo de 6 de la tarde a 10 o 11 de la noche y ahí existen muy pocos cursos abiertos. Les quedan, algunos les quedan los sábados en la tarde y los domingos para prepararse. Entonces, ustedes tienen que volverse autodidactas, tienen que estudiar desde su casa, tienen que esforzarse, tienen que desarrollar habilidades, aprendan habilidades técnicas, no sé, de refrigeración, ingeniería, desarmar cosas, aprendan todo lo más posible, idiomas, porque también hay habilidades digitales que se pueden desarrollar. ¿Por qué? Porque esto va a separarte del montón en un sistema donde está diseñado para que tú permanezcas siendo un ignorante. Porque estamos hablando de un problema, pero hay que buscar la forma de darle un escape a la gente. O Sí, sea, hay un claro. sistema para que tú te mantengas pobre y eso está ahí, pero ahora hay que buscar la forma de cómo vamos a zafarnos del sistema. Sí, y hay que formar grupos de lectura, grupos de estudio, grupos en la fábrica, en el sindicato, asociación en los barrios, hay que A mí me lo van a organizarse, despedir si hacen un hay que sindicato. organizarse. La van a votar si No, forman un es que sindicato. hay que hacerlo, Hay que hacerlo. hay que hacerlo aunque despiden a todo el mundo, que despidan a todo el mundo y entonces se quedarán sin trabajadores porque los trabajadores somos los que producimos la riqueza en este mundo injusto. Así es, vamos a darle que al monopolio, vamos a derribar el monopolio. Así me, Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga.